Bienvenidos, hoy vamos a analizar algo un poco distinto. No es un estudio, no es un informe, es algo mucho más personal. Mucho más revelador, diría yo. Sí, son las notas de una reunión privada de un grupo de inversores. Y todo gira en torno al análisis y las estrategias de un trader, un tal Alex Rancel. Y ahí está la clave. Es que es una mirada sin filtro. Los libros te dan, bueno, la teoría, ¿no? Pero esto es la realidad. Es la mezcla de análisis técnico, visiones macro y, lo más interesante, los sesgos personales. Exacto. Nuestra misión hoy es esa, meternos en la cabeza de este inversor, ver qué busca en una acción, qué riesgos no está dispuesto a correr. ¿Y cómo conecta todo? Eso, cómo conecta la tecnología, los mercados, los eventos mundiales. Vamos a desglosar esa mentalidad. Y vamos a ver de todo, ¿eh? Desde estrategias para buscar ingresos casi como un jubilado, hasta apuestas muy pero muy especulativas en criptomonedas. Es un mapa fascinante. Pues empecemos por lo más tangible, la cacería de acciones. La primera parte de la reunión se centra en generar ingresos y analizan dos opciones de bienes raíces, PLLT y PNNT. Ajá. Pero la favorita es PNNT. Y los datos son muy concretos. Hablan de un precio de 6,31 y un dividendo del 15,21%. Uf. 15% suena altísimo. Casi demasiado bueno para ser verdad, ¿no? ¿No esa es una señal de alerta? Bueno, es la primera pregunta que cualquier analista se haría. Un dividendo tan alto a menudo significa que el mercado piensa que la empresa está en problemas, que ese pago no es sostenible. Claro. Pero fíjate, en estas notas, la preferencia no se basa solo en ese número. La clave es otra cosa. El pago es mensual. Ah, mensual. Exacto. La estrategia aquí no es de crecimiento, es de flujo de caja. O sea, este inversor está buscando una maquinita que le genere dinero constante, cada 30 días. Entiendo. Es cambiar el chip. No es cuánto va a crecer mi capital, sino cuánto dinero me entra a la cuenta este mes. Justo eso. Es comprar un ingreso, no tanto una apuesta de crecimiento. Y para ilustrarlo ponen un ejemplo. Una inversión de $10,000 en 2015 se habría convertido hoy en $22,600, un crecimiento del 126%. Que suena muy bien, y lo es. Pero para ponerlo en perspectiva, en ese mismo tiempo, el S&P 500 creció más, como un 150%. O sea, no está superando al mercado. No, pero es que no es el objetivo. La verdadera ganancia aquí es la predictibilidad de ese ingreso mensual. Es una estrategia para alguien que valora más la consistencia que el rendimiento máximo. Entendido. Constancia pura y dura. Pero no todo es tan conservador, ¿eh? Porque después, las notas nos llevan a una batalla de titanes. Caterpillar contra John Deere. Dos gigantes sí, y aquí el análisis cambia por completo. Ya no buscan flujo de caja, buscan solidez, crecimiento a largo plazo. Y aunque John Deere tiene un crecimiento anual brutal del 51%, la elegida es Caterpillar, CAT. Sí, y la razón parece aplastante. Crecimiento promedio del 67% y un dato, que a mí me pareció increíble, ha pagado y aumentado sus dividendos por 31 años, sin parar. Ese dato, el de los 31 años, lo cambia todo. Eso convierte a Caterpillar en lo que se llama un aristócrata del dividendo. Un aristócrata del dividendo. Suena bien. Y es más que un dato financiero, ¿eh? Es una declaración de principios. Significa que ha pasado por crisis, recesiones, de todo, y no solo sobrevivió, sino que siguió premiando al accionista. Esa estabilidad es casi como un seguro. Vale, ese es el pilar fundamental. Pero luego hay un apunte técnico, muy específico. Dicen que el gráfico de CAT respeta el promedio móvil de 200. Ajá. Para los que no están tan metidos en el análisis técnico, ¿qué significa eso en la práctica? A ver, de forma sencilla, significa que esa línea en el gráfico, que es el promedio móvil de los últimos 200 días, funciona como un suelo psicológico para el mercado. No es magia, entonces. No, para nada. Es comportamiento colectivo. Históricamente, cada vez que la acción de CAT ha caído hasta tocar esa línea, los grandes inversores han dicho «está barata» y han salido a comprar en masa, y el precio rebota. Y por eso el inversor de las notas no compra ahora. Exacto. Pone una alarma en $390.
Está esperando pacientemente a que el precio baje a ese suelo para hacer su jugada. Bien, tenemos el ataque. Pero tan importante es la defensa, saber qué evitar. Y aquí, las notas revelan una línea roja clarísima, la cuestión China. Sí, hay una aversión total a invertir en empresas como NIO o Alibaba. Y el argumento es el miedo a la expropiación por parte del gobierno. O sea, el riesgo político pesa más que un crecimiento del 5000% como el que tuvo NIO. Es que ese es un concepto clave, el riesgo geopolítico. Eso no lo puedes meter en una hoja de cálculo, ¿me entiendes? Claro, puedes analizar los balances de Alibaba y son una maravilla. Pero no puedes predecir si el gobierno va a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Y para este inversor, esa incertidumbre es un descarte automático. El caso de NIO es el ejemplo perfecto de eso, ¿no? El ejemplo del libro. Un crecimiento meteórico y un desplome igual de rápido. Y ambos muy influenciados por decisiones políticas, no solo por el rendimiento de la empresa. Es la lección de que las ganancias no sirven de nada si no las puedes mantener. Y esta reevaluación del riesgo sigue con lo que podríamos llamar la resaca post-pandemia. El caso de estudio es Zoom. Claro, una empresa que pasó de ser útil a ser, a ser el mundo entero por un tiempo. Pero esa tesis de inversión ya cambió. La describen como una estrella que ya no brilla igual. A pesar de sus 23,000 millones de capitalización, la percepción es que su momento ya pasó. Sí, es una decisión fría, racional. El mercado cambió, la oportunidad se fue. Pero luego el análisis da un giro curioso. Hablan de Best Buy. Reconocen que las tiendas físicas lo tienen difícil contra Amazon, pero el inversor admite que la empresa le sigue gustando. Y aquí es donde la cosa se pone humana. Con Zoom, la decisión es lógica. Con Best Buy, la lógica dice que es una apuesta arriesgada. Pero él confiesa que le gusta por razones personales. ¿Cómo cuáles? Es fan de la tecnología, valora el servicio al cliente que tienen, las opciones de financiamiento. Esto nos recuerda que no somos robots. Invertimos con el cerebro, pero a veces también con el corazón. Un punto ciego emocional. Me gusta. Bueno, hemos visto cómo elige y cómo evita. Pero a partir de aquí, la conversación sube de nivel. Pasa de empresas a una de las discusiones más polarizantes de hoy, Bitcoin. Y plantean un escenario a futuro, hacia el 2028, con dos teorías que son como el agua y el aceite, totalmente opuestas. La primera es pesimista, que los gobiernos podrían debilitar a Bitcoin a propósito para fortalecer al dólar. Una guerra de monedas, vaya. Ajá. Pero la teoría de Alex Ransel es la contraria. Él cree que Estados Unidos está acumulando Bitcoin para ayudar a pagar su deuda de 37 billones de dólares. Lo que implicaría que necesitan que el precio suba, no que baje. Es una idea audaz, desde luego. ¿Y qué lógica podría haber detrás de algo así? La lógica se apoya en un mecanismo de Bitcoin que mencionan en las notas. El halving. A ver, para que se entienda fácil. Es un evento que pasa cada 4 años. La creación de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad. Se vuelve más escaso. Exacto. La producción se vuelve el doble de difícil. El próximo es en 2028. Y la historia nos dice que esta reducción programada de la oferta ha precedido a subidas de precio masivas. Entonces, la teoría conecta ese aumento de la escasez con la necesidad del gobierno de tener un activo que se revalorice mucho, para pagar una deuda que de otra forma es impagable. Esa es la tesis. Y si fuera cierta, empezaríamos a ver señales. Movimientos de grandes cantidades de Bitcoin a carteras del gobierno, un cambio en el discurso de los reguladores. Se volverían más amigables. Mucho más. Buscarían crear un marco seguro para atraer a los grandes inversores. Esas serían las señales. Y lo curioso es que, para tantear la idea, le preguntaron a ChatGPT. La IA les dio una probabilidad moderada de debilidad, pero no de colapso. Es fascinante cómo se usan ya estas herramientas. Totalmente. Pero lo que más me impactó fue el siguiente punto. Después de esta discusión a escala global sobre deudas de billones de dólares, el inversor revela su jugada. Compró $100 en Bitcoin. ¡Ja! Es un contraste brutal, ¿verdad? Un abismo entre la teoría y la acción. Pero es que ahí está la genialidad. Eso refleja una estrategia que se conoce como apuesta asimétrica. Tienes una teoría con un potencial de ganancia enorme, casi infinito. Ok. Pero en lugar de apostarlo todo,
inviertes una cantidad que no te importa perder. $100. Si la teoría falla, pierdes $100. Pero si acierta, esa pequeña inversión se puede multiplicar por 10, por 20, por 50. Es como comprar un boleto de lotería, pero con un análisis detrás. No es puro azar. Exactamente. Es una forma de tener exposición a un resultado extraordinario con un riesgo muy, muy controlado. Vale. Resumiendo, hemos visto un enfoque que combina lo técnico, lo fundamental, y una fuerte gestión del riesgo. Sí. Por un lado, analiza la historia de 31 años de dividendos de Caterpillar. Eso es fundamental. Y por otro, espera pacientemente a que el precio toque en ese suelo técnico del promedio móvil. Y a eso le suma una capa de riesgo muy personal, como decir, no invierto en China, y punto, por política. Pero las notas también nos dan una dosis de realidad, ¿no? Totalmente. Nos muestran que no es infalible. Hay una mezcla de convicción al fijar un precio exacto para CAT y de humildad al admitir que una de sus operaciones ahora mismo está en rojo. Sí, menciona una operación de swing trading en una acción, NTLA, con una pérdida del 19%. El swing trading es una estrategia a medio plazo. Buscas capturar un movimiento de precio que dura días o semanas. Que esté asumiendo una pérdida así nos dice que su tolerancia al riesgo es mucho mayor en estas jugadas activas. Claro, que en sus inversiones a largo plazo como Caterpillar, distintos niveles de riesgo para distintas estrategias. Tiene sentido. Exacto. Pero justo cuando parece que todo termina, las notas dan un giro final. Bastante críptico y, la verdad, un poco inquietante. Sí, un giro que nos saca por completo del mercado. Totalmente. El inversor lanza una advertencia sobre Venezuela para los días 24 y 25 de noviembre y cita a Bloomberg. E insta a los demás a preparar a sus familiares. Y no da más detalles. Es muy raro. Sí, y ese apunte final que parece no tener nada que ver con invertir. Nos deja con la reflexión más importante de todo el análisis, creo yo. ¿Y cuál sería? Pues nos plantea la pregunta fundamental para cualquier inversor hoy en día. ¿Cómo se navega este flujo constante de información global? ¿Cómo separas el ruido de las señales que de verdad importan? Entiendo. Esa nota sobre Venezuela es un recordatorio brutal de que ya no basta con mirar gráficos o informes de ganancias. En este mundo, una alerta geopolítica sobre un país puede tener un impacto más repentino e impredecible en tu vida que cualquier análisis técnico. La visión de 360 grados ya no es una ventaja. Es una necesidad para sobrevivir.